Existen 7 hábitos imprescindibles para empezar el día y transformar tu vida de una manera que la mayoría no alcanza a vislumbrar siquiera en sus sueños más profundos. Pero la mayoría de los hombres prefiere morir en vida, bajo el calor de sus mantas, que nacer de nuevo con el primer rayo de sol. ¿Alguna vez has sentido ese peso insoportable sobre tus hombros al abrir los ojos? ¿Esa sensación de que el día ya te ha vencido antes de que tus pies toquen el suelo? Probablemente te levantas por inercia, arrastrando el alma hacia una rutina que no elegiste, sintiendo que eres un espectador de tu propio destino y que tu potencial se escurre entre los dedos como arena fina. No, ese no es el camino del hombre sensato. Si continúas permitiendo que la comodidad dicte el inicio de tu jornada, estarás firmando un pacto de rendición ante la mediocridad. Pero si te quedas hasta el final de este encuentro, descubrirás cómo reclamar tu corona. Déjame contarte que, en las madrugadas de invierno en el frente del Danubio, mientras el frío calaba mis huesos, yo también sentía esa tentación de postergar el deber. Sin embargo, encontré la llave para convertir cada despertar en una victoria estratégica. Soy Marco Aurelio, y hoy no solo te hablaré desde mi diario íntimo, sino que he convocado a las mentes más lúcidas de la historia para que juntos edifiquemos tu nueva realidad. En la Academia de Almas que hemos preparado para ti, nos sumergiremos en un mapa de enseñanzas atemporales que hemos rescatado tras meses de estudio de los textos más antiguos y puros, y encontramos esto: el secreto no reside en hacer más, sino en ser más, desde el primer segundo de conciencia. Te guiaremos a través de la eliminación del cansancio mental, la ritualización del espíritu y la arquitectura del sacrificio necesario para la libertad verdadera. Al concluir este recorrido, te aguarda una prueba específica, un desafío de fuego diseñado para que estas palabras dejen de ser teoría y se conviertan en tu nueva piel. Para sellar este compromiso, escribe ahora mismo en los comentarios: acepto mi deber. Al hacerlo, das el primer paso hacia la autarquía. Pero antes de reclamar el mundo, debemos entender que la victoria de la mañana se gesta cuando el sol aún no ha nacido. Por eso, Lección 1. El mapa de la medianoche. Déjame contarte que, en las largas noches de campaña en el frente de Panonia, mientras el viento golpeaba con furia las paredes de mi tienda, yo no me entregaba al sueño sin antes haber puesto en orden el imperio de mi propia mente. Hubo una vez un estratega que, al ser consultado sobre el secreto de sus victorias, confesó que su espada jamás salía de la vaina sin que su mano conociera ya el peso exacto del golpe que iba a dar. Muchos hombres despiertan y permiten que el azar sea quien dicte sus primeros pasos, preguntándose qué ropa vestirán o qué asunto atenderán primero, desperdiciando ese fuego sagrado de la voluntad en decisiones triviales que agotan el entendimiento. No. La verdadera libertad del soberano comienza cuando eliminas la duda antes de que ésta tenga oportunidad de nacer. Al trazar el mapa de tus acciones bajo la luz de la vela, mientras el mundo aún guarda silencio, estás despejando las malezas del camino que recorrerás al alba. La respuesta filosófica a este desorden es la búsqueda de la autarquía. Si tu mente debe luchar contra la indecisión, apenas abre los ojos, ya ha perdido la primera batalla contra la inercia del vulgo. La lección es que la estructura no es una cárcel, sino el baluarte que protege tu paz interior. Planificar no es un acto de ansiedad, sino un ejercicio de piedad hacia tu yo del futuro. Imagina que te levantas y, en lugar de sentir ese nudo en el estómago por las tareas acumuladas, simplemente te deslizas hacia la ejecución porque ya sabes hacia dónde te diriges. Ves tu agenda o tu lista de prioridades y no hay fricción, solo una marcha constante y segura hacia lo que es conveniente para tu naturaleza. Este hábito de prefigurar el día te otorga una ventaja injusta sobre aquellos que corren de un lado a otro como hojas movidas por el viento, pues tú ya has ganado la guerra en el plano de la razón universal antes de que el sol despunte. Por eso, al tener el rumbo claro, puedes permitirte que tu cuerpo actúe con una precisión casi divina. Si te está gustando lo que ves, suscríbete, da like y únete a esta Academia de Almas Virtuosas. Gracias por tu apoyo.
Lección 2. El compás sagrado. La verdadera grandeza de ánimo no se demuestra en los grandes discursos, sino en la fidelidad con la que desempeñas tu papel en las cosas más pequeñas y aparentemente insignificantes. Una vez dije que el alma se tiñe del color de sus pensamientos, pero también es cierto que el alma se fortalece con la rítmica disciplina de sus actos cotidianos. Muchos desprecian el acto de hacer el lecho o de vestirse con sobriedad, considerándolos tareas para siervos, sin comprender que aquel que no es capaz de gobernar sus sábanas, difícilmente podrá gobernar su destino. Encuentra esas 3 o 6 acciones que deberías ejecutar sagradamente cada día, en secuencia y sin negociar. Puede ser abrir las persianas, vestirte y hacer la cama. Al ritualizar estas acciones iniciales, conviertes tu cuerpo en un instrumento de la divinidad, un autómata prudente que avanza sin necesidad de debatir con la pereza. La razón de este hábito reside en liberar el espíritu de las cargas innecesarias. Si tus manos ya saben cómo moverse por hábito, tu guía interior queda libre para contemplar lo que es verdaderamente justo y correcto. La disciplina es la forma más elevada de amor propio, pues al automatizar lo necesario, estás despejando el altar de tu mente para lo extraordinario. La última y más importante en esta secuencia de acciones debería ser tu respuesta a una pregunta determinante. ¿Quién serás en el día? Imagina que cada mañana, tras dejar tu habitación en perfecto orden, te detienes un instante frente al espejo, no para admirar tu figura, sino para preguntarte con severidad, ¿qué virtud encarnaré hoy? ¿Será la templanza ante la provocación o la justicia en mis tratos con los demás? En ese momento, dejas de ser un esclavo de tus impulsos para convertirte en el arquitecto de tu carácter, actuando con una rectitud que no depende de las circunstancias. Esta serie de actos encadenados te permite entrar en un estado de gracia donde la inercia deja de ser un impedimento para transformarse en tu aliada más leal. Al decidir de buen grado que tu mañana seguirá un orden sagrado, te aseguras de que el mundo no pueda moldearte a su antojo cuando cruces el umbral de tu puerta. Por eso, una vez que has disciplinado lo visible, es momento de volverse hacia lo que nadie más puede ver. Lección 3. El altar de lo invisible. Déjame contarte que incluso en el esplendor de la corte imperial, rodeado de mármoles y púrpura, mi primer acto de conciencia no era revisar los informes de las provincias, sino volver la mirada hacia ese rincón del alma donde habita lo que no se ve. Hubo una vez un filósofo que, al ser despojado de todas sus pertenencias, dio gracias a la divinidad porque, al quitarle el peso de las cosas, le había devuelto la ligereza de su espíritu. Muchos hombres despiertan con el corazón encogido por lo que les falta, computando carencias como si fueran deudas de sangre, sin comprender que la verdadera educación comienza por reconocer lo que ya se nos ha otorgado de buen grado. El hábito de la gratitud no es un ejercicio de consuelo para el ignorante, sino una limpieza profunda del alma que elimina el sarro de la envidia y el deseo insaciable. La respuesta filosófica a la insatisfacción es el reconocimiento de la razón universal en nuestra propia existencia. Nada de lo que poseemos nos pertenece realmente, pues todo es un préstamo del cosmos que debemos honrar con alegría mientras esté bajo nuestro cuidado. La lección reside en que, al agradecer por 3 elementos específicos cada mañana, una relación noble que nos sostiene, una facultad intelectual como la capacidad de razonar, o un desafío doloroso que nos pule como el diamante, sintonizamos nuestra frecuencia con la abundancia del universo. Imagina que te sientas al borde de tu lecho y antes de que el ruido del mundo penetre en tu entendimiento, nombras aquello que da sentido a tu rectitud. Sientes cómo la tensión de tus hombros se disuelve al comprender que eres parte de un todo armonioso y que tu vida tiene un propósito que trasciende lo material. Esta práctica te otorga una salud espiritual que te hace inmune a las quejas del vulgo, permitiéndote caminar con una dignidad que no necesita de aplausos externos para sentirse plena. Por eso, una vez que has limpiado el altar de tu interior y has reconocido tus dones, te encuentras fortalecido para diseñar la estructura de tu resistencia. Lección 4. La arquitectura del sacrificio. Hubo una vez un atleta en la antigua Grecia que, antes de cada competencia,
pasaba horas bajo el sol abrasador, no solo para entrenar sus músculos, sino para enamorarse del cansancio que otros tanto temían. Muchos hombres declaran que desean el triunfo, la paz o la sabiduría, pero se retiran espantados al primer contacto con el frío o la fatiga, olvidando que la cualidad de un hombre no se mide por sus metas genéricas, sino por la profundidad de los dolores que decide abrazar. No, la excelencia no es un regalo del azar, es el resultado de una arquitectura del sacrificio, donde cada piedra es un impedimento que has decidido cargar voluntariamente. La respuesta filosófica a la debilidad es la inversión de la perspectiva. El obstáculo no solo es el camino, sino que el sufrimiento elegido es el único fuego capaz de templar el acero de tu carácter. La lección central es que debes definir, apenas el sol asoma, es qué asperezas recibirás con los brazos abiertos durante la jornada, ya sea el rechazo de clientes, el agotamiento del estudio profundo o la incomodidad de la disciplina física. Al predecir y aceptar estos dolores de crecimiento, les quitas de inmediato su facultad de herirte y los transformas en el combustible de tu triunfo personal, convirtiendo lo que el vulgo llama desgracia en una oportunidad para ejercer la grandeza de ánimo. Imagina que sales a la calle y cuando alguien te ofende o el trabajo se vuelve cuesta arriba, sonríes para tus adentros porque ese era exactamente el precio que habías decidido pagar al amanecer. Ves a esa persona que intenta humillarte y en lugar de entregarte al resentimiento, reconoces en ese momento el material perfecto para practicar la templanza que habías diseñado en tu mente. Esta disposición a sufrir por lo que es correcto te otorga una libertad emancipadora, pues ya nada en el mundo puede tomarte por sorpresa o doblegar tu voluntad si tú ya has dado tu asentimiento al sacrificio previo. Por eso, al convertirte en el arquitecto de tu propio esfuerzo, te vuelves invulnerable ante las flechas de la fortuna ajena. Lección 5. El escudo antes de la batalla. Déjame contarte que cada mañana, antes de que los mensajeros cruzaran el umbral de mis aposentos con noticias de traiciones en las provincias o intrigas en el Senado, yo me detenía a preparar mi espíritu para el encuentro con la humanidad. Hubo una vez un sabio que, al ser insultado en la plaza pública, permaneció tan inmóvil como una roca frente a las olas, y cuando le preguntaron por qué no se defendía, respondió que el error del otro no podía manchar su propia rectitud. Muchos hombres salen al mundo esperando que todos sean amables, agradecidos y justos, y al primer encuentro con la insolencia, se rompen en 1000 pedazos, entregando su paz interior a un desconocido. No, el hombre sensato sabe que al salir de su hogar se encontrará inevitablemente con el envidioso, el ingrato y el soberbio, pero también comprende que ellos actúan así por una profunda ignorancia de lo que es verdaderamente bueno y malo. La respuesta filosófica a la fricción social es el uso de las representaciones. Nadie puede herirte realmente si tú no das tu asentimiento a esa herida, pues el daño solo existe si tú decides que lo que ha sucedido es un mal para tu guía interior. La lección es que todos somos miembros de un mismo cuerpo, como los pies, las manos o los párpados, y que trabajar unos contra otros es ir contra la naturaleza de la razón universal. Imagina que vas caminando hacia tu trabajo y alguien te lanza una mirada de desprecio o te niega el saludo que mereces. En ese instante crucial, en lugar de sentir que la sangre te hierve, recuerdas que esa persona está ciega ante la luz de la virtud. Ves a ese individuo a los ojos y con una compasión silenciosa, decides que su extravío no tiene el poder de cubrirte de vergüenza ni de arrebatarte la alegría de cumplir con tu deber. Esta previsión de la ignorancia ajena se convierte en un escudo inexpugnable que protege tu libre albedrío, permitiéndote ser un bienhechor, incluso para aquellos que no saben que lo necesitan. Por eso, una vez que has blindado tu alma contra los ataques externos, debes asegurar la armonía con la fuente misma de la vida. Lección 6. El pacto con el astro rey. Hubo una vez un antiguo gobernante que decía que el orden de un reino se reflejaba en la puntualidad con la que el soberano se presentaba ante su pueblo cada mañana, sin faltar jamás a su cita con el deber. Muchos hombres viven en una irregularidad constante, despertando a distintas horas y permitiendo que el capricho dicte el ritmo de sus cuerpos, sin comprender que la autarquía comienza por el dominio de la propia biología. No.
El cuerpo humano no es una máquina aislada, sino un templo que debe responder a los ritmos sagrados de la naturaleza si desea alcanzar la salud y la claridad mental. La predictibilidad es la base de la potencia. Cuando sintonizas tu reloj interno con el pulso del mundo y buscas la luz del alba de manera innegociable, dejas de luchar contra las leyes de la física para convertirlas en tu motor. La respuesta filosófica a la fatiga crónica es la obediencia a la ley natural. Aquel que respeta el descanso y el despertar como actos de devoción, encuentra en la regularidad una fuerza que el vulgo jamás conocerá. La lección central es que ser predecible en lo físico te vuelve imparable en lo espiritual, pues liberas a tu entendimiento de la carga de gestionar un organismo caótico y agotado. Imagina que el sol comienza a teñir el horizonte y tú ya estás allí, de pie, recibiendo sus primeros rayos como un pacto de lealtad con el cosmos. Sientes cómo tu mente se aclara y tus sentidos se agudizan porque has decidido dejar de ser un desviado que ignora los ciclos de la divinidad. Ves cómo los demás se arrastran fuera de sus camas en medio del desconcierto, mientras tú avanzas con la rectitud de quien conoce su lugar en el orden de las cosas. Esta sincronía te otorga una ventaja que no depende del talento, sino de la disciplina biológica que te permite desempeñar tu papel con una eficacia divina. Por eso, al armonizar tu ritmo con el del astro rey, estás preparado para enfrentar el único oficio que realmente importa. Lección 7. El oficio de ser humano. Déjame contarte que, en las mañanas más amargas de mi vida, cuando el cuerpo me suplicaba un momento más de olvido bajo las mantas, yo me hacía una pregunta que hacía temblar los cimientos de mi propia debilidad. ¿He nacido para esto? ¿Para calentarme entre telas? ¿O para cumplir con mi función en el orden del mundo? Hubo una vez un observador que se detuvo a mirar cómo la pequeña hormiga acarrea su carga, cómo la abeja liba la flor con una precisión matemática y cómo el pájaro construye su nido sin cuestionar su destino, todos trabajando sin descanso en su tarea propia para sostener la armonía del cosmos. Muchos hombres creen que el descanso eterno es el premio a sus fatigas, sin comprender que el reposo tiene límites establecidos por la naturaleza, pero la excelencia y el servicio a la comunidad son un horizonte infinito que demanda nuestra vitalidad. No amarse a uno mismo es, en esencia, no amar la propia naturaleza ni el propósito para el cual hemos sido dotados de razón y entendimiento. La respuesta filosófica a la pereza es el reconocimiento de nuestra utilidad. Si las criaturas más simples cumplen su papel de buen grado, ¿con qué derecho el ser humano, poseedor del fuego de la lógica, decide declararse en huelga contra la vida? La lección final es que tu despertar no te pertenece solo a ti, sino a la sociedad de la que formas parte. Cada minuto que postergas tu deber es un acto de traición contra el bien común. Imagina que te levantas con la firme convicción de que hoy serás un bienhechor, un hombre justo, que no busca excusas en la fatiga, sino que encuentra en la actividad útil su verdadera salud espiritual. Ves a los demás quejarse de su suerte, mientras tú sientes el peso de tu responsabilidad como un honor soberano, actuando con una rectitud que inspira a quienes te rodean a abandonar su propio letargo. Esta conciencia de tu oficio como ser humano te otorga una dignidad que ninguna riqueza material puede comprar, pues cifras tu bien en la acción correcta y no en la comodidad pasiva del vulgo. Por eso, al aceptar este llamado a las armas del espíritu, estás listo para someter tu voluntad a la prueba definitiva. Hora de la prueba. Hubo una vez un estudiante que le pidió a su maestro el secreto de la sabiduría, y el guía, en lugar de entregarle un libro, le entregó una tarea que debía cumplir antes del siguiente amanecer, pues sabía que la verdadera educación no reside en lo que se escucha, sino en lo que se ejecuta con valor. Muchos de ustedes han sentido cómo estas palabras encendían una chispa de esperanza en sus corazones, pero esa luz se apagará si no la protegen con el muro de la acción inmediata. No permitiremos que este conocimiento sea solo un eco pasajero en tu mente. Por eso, tu desafío para las próximas 24 horas es el ejercicio del decreto nocturno. Antes de entregarte al sueño esta misma noche, tomarás una hoja física, no un dispositivo frío y distractor, y escribirás en ella las 3 tareas esenciales que darán sentido a tu día de mañana, junto a la virtud específica
ya sea la paciencia, el valor o la justicia, que te comprometes a aplicar si un impedimento se cruza en tu camino. Al despertar, te prohíbo terminantemente consultar el mundo exterior. No busques noticias ni mensajes que perturben tu guía interior hasta que hayas completado tu ritual de 3 pasos: el orden de tu espacio, la gratitud de tu altar y la arquitectura de tu sacrificio. Este es un pacto de lealtad contigo mismo y con esta comunidad de almas que buscan la rectitud por encima del placer efímero. Para sellar este compromiso ante tus hermanos de la Academia y ante la divinidad que habita en ti, deja ahora mismo un comentario con la palabra: cumpliré. Al escribirlo, estás trazando una línea en la arena contra tu yo del pasado y reclamando tu lugar como un hombre sensato y prudente que no teme al esfuerzo. Este pequeño acto de voluntad es el primer peldaño hacia la autarquía que tanto anhelas, una señal de que estás listo para recibir el último mensaje que tengo para tu alma. Por eso, mientras te preparas para este decreto, escucha bien lo que el tiempo tiene que decirte. Consejo del mentor: mira hacia atrás, a los siglos que han pasado, y hacia adelante, a los que vendrán tras de ti. ¿Qué queda de aquellos que vivieron solo para el placer del lecho o para la acumulación de tesoros sin propósito alguno? Humo y ceniza, un nombre que el viento ha borrado de las lápidas de la historia. Tu vida, esta chispa de conciencia que ahora sostienes, es apenas un punto en la inmensidad del tiempo y un átomo en la vastedad del universo. No la malgastes más discutiendo sobre cómo debería ser un hombre de bien. Sé uno de ellos desde mañana, al primer rayo de sol, con la firmeza de quien ha comprendido que su libertad no es un regalo, sino una conquista diaria. Hemos recorrido juntos el mapa de la medianoche para despejar la duda. Hemos ritualizado tus primeros pasos como un autómata sagrado y hemos levantado el altar de lo invisible para que la gratitud sea tu salud constante. Aprendiste a diseñar la arquitectura de tu sacrificio y a portar el escudo de la comprensión ante la ignorancia ajena, pactando con el astro rey para que tu cuerpo sea el aliado fiel de tu espíritu. Al inicio nos preguntamos si habías nacido para la comodidad de las mantas o para cumplir tu función en el orden del mundo, y la respuesta ha germinado en tu interior. Has nacido para el oficio de ser humano, para la actividad útil y la grandeza de ánimo. Levántate cada mañana no porque las circunstancias te obliguen, sino porque el mundo necesita de tu luz, de tu orden y de tu rectitud para sostenerse. Ve y actúa como quien sabe que cada amanecer es una segunda oportunidad otorgada por la divinidad para enmendar el error y perfeccionar la virtud. Te invitamos a formar parte de esta Academia de Almas, compartiendo estas enseñanzas con aquellos que aún caminan en la oscuridad y dejando que tu ejemplo sea el mensaje más elocuente de consejo estoico. Pero recuerda que, aunque logres dominar tus mañanas con la precisión de un emperador, existe un enemigo silencioso que puede carcomer los cimientos de tu templo interior si no aprendes a identificarlo a tiempo. Por eso, una vez que has conquistado el despertar, el siguiente paso es asegurar que la paz que has construido no se desvanezca ante la incertidumbre del futuro.